Hola, bienvenidos a este recorrido sonoro por la Bogotá histórica. Soy Óscar Benavides. Y yo soy Carolina. Y sí, nos venimos bien abrigaditos porque vamos a caminar por estas calles lluviosas que huelen a empanada, a aromática, a historia y a resistencia. Hoy vamos a preguntarnos, ¿qué se puede aprender caminando? ¿Qué tipo de conocimiento se genera cuando una persona hace turismo en una ciudad como Bogotá? Sobre todo cuando hablamos de un turismo que no solo ve, sino que escucha, siente y reflexiona. No es el típico paseo con fotos en Instagram y ya. Eso es. Hoy vamos a caminar por el centro de Bogotá. Recorreremos los rincones invisibles de nuestra memoria para entender cómo desde el sur global se crea conocimiento, resistencia y cultura. Hoy caminamos por el corazón de Bogotá, descubriendo cómo una visita turística puede convertirse en una experiencia de aprendizaje profundo. Y no cualquier conocimiento, hablamos de memorias vivas, de tradiciones, de expresiones culturales que resisten y se transforman, porque el turismo no solamente es ocio, es también un ejercicio político, cultural y educativo. Hoy lo veremos en 18 estaciones en la ciudad que nos invita a repensar la historia oficial. Comencemos en un lugar que vibra al ritmo de salsa y la poesía, el club social El Goce Pagano. Aquí, donde hoy bailan los estudiantes, funcionó la primera aduana de Colombia. Para la época de la colonia, acudían los indígenas y campesinos a pagar sus impuestos por la cantidad de animales, por los cultivos, por el uso de la tierra, y posteriormente fue comprada por la familia Pagano, conocedores de la música afroantillana, y lo convirtieron en un centro cultural. Se conocía como El Conspiradero, porque se reunían figuras de escritores como Gabriel García Márquez, León de Greiff, Zabaleta, Gonzalo Arango, los nadaístas, los nihilistas. Todas estas corrientes artísticas se reunían para hacer creación poética y creación musical. Esta casa se transformó en un epicentro cultural alternativo donde todos se reunían a conspirar, crear y resistir. El goce pagano es un símbolo de cómo el conocimiento nace del encuentro, del ritmo de la palabra. El goce pagano que conocemos actualmente es un club social que brinda la posibilidad al movimiento salsero actual de presentarse en este escenario a unos costos accesibles para los jóvenes universitarios. Nuestra segunda estación nos duele, el Jardín de la Siempre Viva, nacido de la memoria, del dolor transformado en resistencia. Este lugar, donde una vez estuvo la estación de Germania, Sandra fue víctima del primer feminicidio reconocido en Colombia. Su madre y su abuela sembraron flores donde hubo muerte. Hoy, ese jardín es un recuerdo sobre el valor de la memoria y la lucha de la justicia por el género. El sitio fue demolido en el 2016 y en la actualidad, en ese edificio funciona una sede de la Universidad de los Andes. Este jardín se ha convertido en un lugar de conciencia y de persistencia contra la violencia sexual contra niños y adolescentes. Y desde el dolor, pasamos a la fuerza de la cultura viva en la Media Torta, centro cultural y de eventos. Un espacio que democratizó el acceso al arte desde 1938, para el cumpleaños de la ciudad de Bogotá. Hasta 1995, todo artista extranjero que venía a dar una gira de conciertos debía presentarse gratuitamente en este escenario para que las poblaciones menos favorecidas tuvieran acceso a la cultura. Muchas bandas como Los Enanitos Verdes, Los Hombres G, Camilo Sesto, Vicente Fernández, La Fania All Stars, Richie Ray, Bobby Cruz, La Vecindad del Chao, Caifanes, Molotov, Las Piedras Rodantes, diferentes artistas de diferentes géneros. A mitad de los años 90 terminaron esto por un tema netamente económico. Y para los años 2000 este espacio estuvo abierto al público que a través de una inscripción los colectivos podían presentar su arte, cuentería, teatro, pintura, etc. Actualmente, aquí se viven las eliminatorias de los grandes festivales como Rock al Parque, Salsa al Parque, Hip Hop al Parque, y aquí también los colectivos barriales han presentado su arte. Este escenario nos recuerda que el conocimiento no está solo en los libros, también se canta, se baila y se pinta. Sigamos caminando hasta la carrera segunda con calle 18. Nos detenemos ante la estatua de la Pola, obra de Dionisio Cortés, una heroína, una espía, una rebelde, fusilada a los 22 años por alzarse contra la corona española. Su historia inspira, pero también enseña, porque el conocimiento también nace al recordar las luchas invisibilizadas, especialmente las de las mujeres en las guerras de independencia. Policarpa Salabarrieta espió por los criollos durante la Reconquista, hizo parte de las Juanas, un ejército de mujeres.
Cocinaron, cosieron, escondieron armas, alimentaron a la revolución y muchas fueron perseguidas y ejecutadas. La Pola fue fusilada el 14 de noviembre de 1817. Su ejecución conmovió a la población, se convirtió en un símbolo, en mito, en legado. Poetas, escritores, dramaturgos inmortalizaron su historia y su rostro vive una y otra vez en monedas, billetes y en la memoria colectiva de un país que no olvida. Y si de palabras y tinta hablamos, nada como el Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez. Aquí, antes de la era digital, de Google y de X, los periodistas compartían chivas, fuentes y relatos. Era el corazón latente de la noticia. Este es un espacio que nos habla de la importancia del periodismo en la creación de la historia nacional. Unos pasos más y llegamos al Hotel Continental, elegante, sí, pero también testigo del Bogotazo. Ese estallido social tras el asesinato de Galán. Aquí se hospedaban líderes internacionales y quizás Gaitán pasó por sus pasillos poco antes de ser asesinado. Este edificio nos recuerda que los lugares no solo alojan personas, sino también huellas de decisiones, tradiciones y esperanzas. Y ahora llegamos al Parque Santander. En su entorno encontramos el Museo del Oro, el Banco de la República, el edificio de Avianca, 3 símbolos de poder: económico, cultural y político, pero también de tragedias y resistencias. En este parque se cruzan las historias indígenas, la economía nacional y los relatos de fuego y muerte, como aquel incendio en el edificio de Avianca que Gabo narró con tanta crudeza. Y llegamos a la plazoleta del Rosario, un lugar detenido en el tiempo. Allí, entre esmeralderos, cafés históricos y estudiantes de la Universidad del Rosario, se mezcla la memoria colonial con la vida moderna. Un sitio donde la historia se vive, se debate, se toma con tinto. Durante la época colonial, era conocida como la Plaza de San Francisco, escenario de actos públicos y reuniones independentistas en 1810. Hoy sigue siendo un espacio cívico cultural en Bogotá, con la Universidad del Rosario como eje educativo. En sus alrededores, cafés con más de 80 años de historia, tertulias de rosaristas y políticos de los años 80, café pasaje, cafetería romana, arquitectura hexagonal, postes antiguos, un aire colonial. También fue el Parque de los Esmeralderos. Durante la bonanza de Boyacá, aquí se comercializaban esmeraldas por generaciones. Hoy aún se viven algunos de estos oficios. En el centro estuvo la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, derribada por el pueblo indígena Mixa durante el último estallido social. Hoy reposa en el Museo de Bogotá. Nos acercamos con nostalgia al muro infame. Visitar este lugar es abrir una página cruda del país, pero también entender por qué Gaitán sigue siendo el político más recordado por el pueblo colombiano. Aquí, Jorge Eliezer Gaitán, un líder popular y brillante orador, fue asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948. Su muerte desencadenó una revuelta popular conocida como el Bogotazo, caracterizada por incendios, saqueos y enfrentamientos en las calles. El Bogotazo dejó un saldo de cientos de muertos y heridos y marcó el inicio de la violencia, un periodo de guerra partidista que duró varios años. El Bogotazo provocó una ola de violencia, destrucción y desplazamiento forzoso de miles de personas, así como la muerte de Juan Roa Sierra, el supuesto asesino de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, como alcalde de Bogotá, cargo en el que solo estuvo 8 meses, promovió entre otros los temas de educación y cultura, siendo pionero de los conciertos gratuitos en la ciudad, que según el censo no sobrepasaba los 350.000 habitantes, y en la que también inauguró la primera feria del libro, el 10 de octubre de 1936. Gaitán uniformó a los taxistas, inició la reforma agraria. Su rostro en el billete de 1.000 pesos es porque siempre fue un hombre del pueblo, y este es el billete de más baja denominación. Sus palabras más recordadas son: hay que hacer que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres. El edificio Murillo Toro, sede del Mintic, nos recuerda otro momento fundacional, el primer telégrafo en Colombia. Desde aquí se enviaron los primeros mensajes del país, la comunicación como poder, como posibilidad. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el edificio Manuel Murillo Toro, que durante su mandato inauguró el primer servicio de telecomunicaciones del país. El 1 de noviembre de 1865, un mensaje viajó desde los conventos de Santo Domingo hasta Mosquera, Cundinamarca. Fue también impulsor de los primeros periódicos de provincia. A su lado, la tragedia de Almacenes Vida
Martes 16 de diciembre de 1958, un incendio cobró la vida de 88 mujeres. Las puertas cerradas, la orden de no abandonar los puestos y una tragedia que marcó la historia laboral del país. El entonces alcalde Juan Pablo Ginas decretó 3 días de duelo. El gobierno declaró duelo nacional y de esta tragedia nació una respuesta el 12 de febrero de 1959, donde se fundó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá. Décadas después, en los años 70, en el mismo lugar abrió sus puertas Almacenes Only. Hemos llegado a otro de estos lugares donde la historia aún sangra. La toma del Palacio de Justicia fue un evento trágico que ocurrió entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Un comando del movimiento de M-19 tomó la sede de la Corte Suprema de Justicia, teniendo como rehenes a cientos de personas. El objetivo era presentar una demanda pacífica y convocar a un juicio público contra el gobierno de Belisario Betancur. La retoma por parte de las fuerzas del gobierno resultaron en la muerte de más de 100 personas, incluyendo magistrados y civiles. Este grupo guerrillero buscaba forzar la paz a través de la negociación y la participación ciudadana. Pero el gobierno no cumplió con los acuerdos. El gobierno envió fuerzas militares para retomar el edificio, lo que se convirtió en un enfrentamiento sangriento. En la actualidad, sigue siendo objeto de investigación y análisis y se sigue buscando la verdad sobre lo ocurrido. La represión, los desaparecidos, lo que ocurrió allí nos invita a reflexionar sobre la violencia, la impunidad y el derecho a la verdad. En las escalinatas del Capitolio, una placa conmemora a Rafael Uribe Uribe, político, periodista, defensor de los derechos laborales. Lo mataron por sus ideas, pero su semilla sigue viva en las luchas sociales de hoy. La historia no solo se honra, también se continúa. El 16 de octubre de 1914, Rafael Uribe es asesinado frente al Capitolio Nacional. Fundador de la Universidad Republicana, hoy Universidad Libre, primer político en hablar de derecho social en Colombia, líder moderno que buscó armonía entre la Iglesia y Estado. Desde el periodismo levantó su voz. La Unión, La Consigna, El Trabajo son periódicos que reflejan su pensamiento. Tras intentos frustrados por la polémica de sus ideas, en 1913 impulsó la creación del Ministerio de Agricultura y Comercio. Creía en el campo, en el progreso, en la justicia social. Hoy su legado resiste en cada derecho conquistado. Y en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar nos encontramos al Colegio San Bartolomé La Merced. Aquí se guardó la primera imprenta del país y fue manejada por los jesuitas, quienes durante siglos controlaron gran parte de la información. No es coincidencia que varios presidentes y políticos fueran egresados de este colegio. Y el Palacio de San Carlos, una joya viva, más de 400 años de historia, un legado artístico y cultural que se respira en cada rincón. Sus elegantes salones de estado, pasillos misteriosos y patios románticos como el de La Palma. Allí crece el majestuoso centenario nogal del Libertador y la palma sembrada por el presidente José Hilario López al nacer su hija Polita. Al segundo piso se accede por un amplio corredor de escaleras. En el descanso, un bronce, modelo para la estatua del Libertador que hoy está en la Plaza de Bolívar, obra del artista italiano Pietro. En 1767 fue sede de la primera imprenta de Santa Fe y desde 1777 primera sede de la Biblioteca Pública. También albergó el batallón de guardia presidencial. Su fachada en la calle del Coliseo forma un conjunto histórico con la casa natal del poeta Rafael Pombo, el teatro y la casa colonial que hoy es la Academia Diplomática de San Carlos, construida hacia 1790. Hoy es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hemos llegado al Museo de Bogotá, en donde se cuenta su historia, pero con muchas más voces. Hay fotos, planos, objetos, con una colección de más de 24.000 piezas, en las que se destacan el acervo más importante de fotografía histórica de la ciudad. Es un legado representativo de planos de Bogotá, objetos significativos entre los que cabe mencionar las urnas, el tranvía y la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, derribada por la comunidad Misak en el marco de las movilizaciones sociales del 2021. El Museo de Bogotá es un espacio de encuentro y de intercambio de creación, de circulación y de deliberación ciudadana alrededor de los problemas que en el presente afectan la vida de las personas en Bogotá, sus tensiones, sus conflictos y la búsqueda de maneras creativas para afrontarlos. Llegamos al primer conjunto cerrado de Bogotá, el pasaje Michónik,
un símbolo de urbanismo moderno, impulsado por migrantes judíos. La ciudad también se ha construido con manos extranjeras que trajeron nuevas formas de habitar el espacio. Construido en 1928 por el empresario judío Jorge Michonik, este conjunto se convirtió en un referente para la vivienda en Bogotá, al ser uno de los primeros en agrupar varias casas en un mismo espacio. En la actualidad se encuentra en un proceso de remodelación. Y ya casi estamos terminando este recorrido. Llegamos a un lugar mágico, el Chorro de Quevedo, donde se dice que nació Bogotá en 1538. Pero mucho antes de la llegada de los españoles, los muiscas ya tejían su propia forma de conocimiento aquí. Hoy, entre poesía, grafitis y artistas callejeros, sigue siendo un epicentro de creación. Es un lugar donde las expresiones artísticas florecen. En la famosa calle del Embudo, una de las más angostas y encantadoras de Bogotá, los visitantes pueden disfrutar de una mezcla de cafés, bares y pequeñas galerías de arte. Ese callejón es conocido por sus murales vibrantes que representan la fusión de la historia indígena, la naturaleza y la cultura popular bogotana. Y hablando de resistencia, nos vamos a tomar una chicha bien fría en la Casa de la Chicha, donde esta bebida ancestral sigue teniendo valor ceremonial, aunque también se haya transformado en un símbolo popular y rebelde. La facua es el nombre original de la chicha, bebida típica ancestral fermentada hecha a base de maíz. Es sinónimo de esparcimiento, pero para los pueblos indígenas fue una bebida sagrada. Durante la colonia, la chicha se volvió símbolo de la naciente Bogotá, ceremonias, rituales religiosos, encuentros sociales y así toda la sociedad la adoptó de una manera significativa. Las chicherías florecieron. A finales del siglo XIX habían más de 800 en Bogotá. Se consumía más de 50 millones de litros al año, más que el agua potable. Era barata, hecha en casas o fábricas clandestinas, populares, asequibles y cotidianas. Con la llegada de la cerveza, su consumo cayó, pero en el corazón de Bogotá algunas chicherías resisten. Guardan el valor ancestral de una bebida que aún cuenta historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico por Bogotá. Si te gustó este episodio, comparte, comenta y camina tu ciudad con otros ojos. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo recorrido histórico.